no en la hora que habían dicho, pero sobre todo que ha sido importante escuchar los argumentos de la oposición, ¿no? Que era y la oportunidad que han tenido para que todos los venezolanos, yo creo que han estado muy pendientes de lo que se habló en esta cita. Sí, pues hace un par de semanas creo que nadie pensaba que podía terminar dándose una reunión con las cabezas más importantes del oficialismo y la oposición. Y es justamente lo que hemos visto el día de ayer, luego de varios intentos desde el gobierno, de la mediación internacional. Pero lo más importante es que ayer pues ha sido una primera etapa. Esperemos que esto llegue a buen puerto en las próximas semanas y podamos salir de la violencia que hoy vive Venezuela. Así es, en Venezuela, aunque la reunión estaba pactada para las 5 de la tarde, la oposición y el gobierno se reunieron por fin, pero con más de 2 horas de retraso. Es la primera vez que los opositores son escuchados por cadena nacional. Representante de Un Nuevo Tiempo, a Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. En un histórico encuentro que duró cerca de 6 horas y se extendió hasta la madrugada, la oposición y el gobierno se sentaron por primera vez a dialogar. El motivo no es otro que poner fin a las protestas, que ya se han cobrado una nueva víctima. Hasta el jueves ya son 40 muertos, cientos de heridos y unos 2.000 detenidos. Cabe destacar que este acercamiento se produce gracias a la presencia y mediación de UNASUR, a través de los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador. Asimismo, participó un representante del Vaticano, que durante su intervención leyó una carta del Papa Francisco en la que pide la paz para Venezuela. El presidente Nicolás Maduro fue el primero en tomar la palabra. Es la violencia el método. Por la vara que mide se han medido, dicen por ahí. Imagínense ustedes. Bueno, sería el inicio de una confrontación civil, armada, violenta, cruenta, donde mira, nadie ganaría nada. Nadie ganaría nada. Todos perderíamos todo. Maduro también hizo un mea culpa durante su intervención y recordó el legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Saben que yo nunca aspiré a estar sentado aquí. Las circunstancias de la historia me colocaron aquí y he asumido con mucha dedicación al trabajo, disciplina. Bueno, seguramente he cometido errores, pues, seguro. Jamás en la era del chavismo la oposición había tenido una plataforma en vivo de radio y televisión para decirle al gobierno lo que piensa. Es por eso que el opositor Enrique Capriles no se guardó nada. El reto de quien está en esa silla, mientras tú estés en esa silla, que tú dices que tú no la buscaste, que por circunstancias la vida te tocó, mientras estés allí, tienes una responsabilidad muy grande. Y tienes una responsabilidad no solamente con a los que tú le hablas, tienes una responsabilidad con todo un país, mientras estés ahí. Capriles fue más allá y advirtió a Maduro que de no ceder ambas partes, en Venezuela estallaría un conflicto mayor. O nosotros cedemos en posiciones intransigentes y buscamos que realmente haya diálogo, que la mayor responsabilidad es de parte de ustedes, o esto cambia, o esto revienta. En su momento, el canciller de Venezuela, Elías Jagua, mencionó los 2 modelos que existen en su país. El problema de fondo, la causa de fondo es que reconozcamos que aquí hay 2 modelos y que hay una fuerza popular revolucionaria que ha ganado elecciones y que ustedes están obligados a reconocer la voluntad del pueblo. Por su parte, la oposición aprovechó su momento para destacar la creciente escasez que sufre Venezuela. Lo grave es que se viola la Constitución Nacional. El ministro Jagua decía que hay alimentación en Venezuela. Por Dios, si hay un derecho que se está violando en este país es el derecho a la alimentación, porque cuando hay escasez se viola el derecho a la alimentación. En el plano constitucional, ambos bandos están de acuerdo que debe mantenerse la Carta Magna de 1999, pero siempre y cuando se respete. La protesta pacífica no es una forma de violencia, y el antídoto contra la violencia es la Constitución, cumplirla, gobernantes y gobernados. Pero la Constitución no es un burladero, es un compromiso. La Constitución no es para mostrarla, es para cumplirla. El chavismo, por su parte, no dudó en recordar a la oposición que se encuentra dividida, en referencia al partido del encarcelado Leopoldo López, Voluntad Popular, que rechazó este diálogo y por lo tanto no asistió. Unión estuvo a punto de darse porque no se ponen de acuerdo para ver quién va a hablar. Ya en la Asamblea Nacional, no es en la Comisión Judicial, pasó una semana para que se pusieran de acuerdo, para ver quiénes iban a estar.
Y cuando escuchamos al señor Aveledo decir que debemos elegir a los magistrados de la manera más transparente, a mí ya se me ha acercado a preguntarme cuántos les voy a dar. Imagínese usted. ¿Ah? A mí se me acercaron esta semana para preguntarme cuánto les vamos a dar a la oposición. ¿Qué es esto? Esa es la repartición equitativa. Finalmente, dentro de la atención, hubo momentos jocosos como la intervención de Henry Alup, miembro de la oposición. Amnistía. Yo entiendo que el gobierno tenga paciencia, vicepresidente. Ya sé que me estoy pasando, pero mire, está bien, pero no hablo más, entonces dejo de decir lo que tengo que decir, que es interesante, o no lo digo más. Dígame usted. No me alcanzan. Fíjese. Bueno, está bien. No hay angustia por cortarme, porque tengo cosas importantes que decir. Mire, la amnistía. Alup se refería al pedido que han hecho como parte de sus condiciones al diálogo, la liberación de lo que consideran presos políticos, como es el caso de López o Iván Simonovic, este último encarcelado tras los sucesos del golpe de Estado contra Chávez en el año 2002. Muy bien, ha sido muy interesante, han sido 6 horas aproximadamente. Bueno, y se transmitió todo y yo logré realmente ver por partes, pero sobre todo los argumentos y las participaciones de no solamente Capriles, también miembros de la oposición. Hay un señor Alup, creo que es muy interesante, y que le contestaba pues a Diosdado Cabello diciendo, por si acaso, yo no soy uno de sus subordinados, yo no pertenezco pues a la Asamblea Nacional, diciendo pues que aquí no manda usted, ¿no? Pero sobre todo que ha sido la oportunidad perfecta para que el pueblo venezolano escuche ambos argumentos, ambas posiciones, y que realmente se pueda llegar a una solución, que eso yo creo que todos queremos. Sí, lo que hemos visto ayer es una primera etapa del diálogo. Seguramente esperar que ayer se diesen acuerdos o acercamientos es imposible, pero lo importante de este primer paso era básicamente que cada parte exponga pues sus principales intereses, demandas, que ayer obviamente podemos hacer un resumen muy interesante de todo lo que hemos visto en 6 horas. Básicamente hay 2 grandes debates. Un debate sobre la situación económica y social. Ahí hay un debate importante que creo que el oficialismo tiene algo de razón al señalar. Hay 2 modelos. Y ya ha dicho pues Maduro que él no piensa pues negociar el modelo del socialismo del siglo XXI. Por más de que como se viene implementando en Venezuela está llevando pues al desastre económico, pues no va a negociar. Entonces en el ámbito económico, y el hecho Capriles, eso va camino pues a la implosión. Bueno, ese es un ámbito que parece que en ese ámbito no creo, yo no percibo que pueda haber mucho acuerdo o negociación ahí. Pero hay otro ámbito, que es un ámbito más coyuntural, digamos, que es el ámbito político, la crisis política. Y ahí me parece que es donde se pueden dar bastantes acuerdos, digamos, donde es más posible un diálogo más profundo, digamos, la oposición hablando de amnistía para los detenidos, hablando de una comisión de la verdad mucho más representativa, hablando de instituciones. Gran parte de su exposición fue básicamente hablar de las instituciones, hablar de las Fuerzas Armadas, hablar del Consejo Electoral Nacional, es decir, un poco institucionalizar, que no se vean, es imposible que las Fuerzas Armadas parecen más fuerzas chavistas, y no fuerzas finalmente de Venezuela, del Estado venezolano. Entonces, este tipo de elementos han sido parte del debate en esta jornada. Eso es por el lado de la oposición, pero por el lado del oficialismo hay un reclamo fundamental para Maduro y para todo el sector gubernamental, y es el reconocimiento por parte de la oposición. Él necesita que se le reconozca como presidente legítimo y obviamente que se acaben las guarimbas, estas protestas en la calle. Exacto, entonces de alguna manera, esas son las 2 posiciones. Me parece que en este ámbito político hay mucho mayor probabilidades de lograr acuerdos. Pero, por ejemplo, Capriles evitaban llamarlo señor presidente o presidente Maduro, le decían Nicolás, ¿así es a propósito algo por no reconocerlo como presidente? A ver, en este tipo de espacios, además, uno de los repetidos de la oposición era que sea público, y en este tipo de espacios justamente ese tipo de símbolos son importantes, pues como hay que recordar pues cómo son los debates electorales, y cada símbolo, el abrazo de los candidatos, cómo se dan la mano, claro, es un mensaje. Entonces, de alguna manera ayer hemos visto mucho simbolismo que claramente trata de favorecer. Ahora, lo cierto es, creo que todos se preguntan, y creo que Leopoldo López también se pregunta, ¿es posible un acuerdo, un diálogo fructífero? No, este diálogo tiene que haber un punto, buen puerto, que de alguna manera pare la situación crítica que vive Venezuela, que ya tiene 40 muertos encima. Se puede llegar a un punto, y ahí es otra respuesta complicada, por varias razones. Por un lado, el oficialismo ha demostrado que su poca capacidad de cesión, ¿no?
es intolerante, no tiene capacidad para ceder, para dialogar, más bien tiene mucha frecuencia al ataque, a la contestación, y además que también hemos visto ya anteriores procesos de diálogo que no llegó a ningún puerto. Acordémonos que ya Maduro en enero trató, después de la muerte de esta actriz venezolana, trató de establecer canal de diálogo que no llega a ningún lado. Entonces la pregunta ¿es posible creer que desde el oficialismo se va a llegar a un acuerdo fructífero? Pero ahora, no solamente por el problema del oficialismo, también de la oposición, porque la oposición, como bien lo hemos conversado, está fracturada. Y hay sectores en la oposición que solamente comprenden la salida de Venezuela con una salida de Maduro del poder. Y en estas circunstancias es imposible tampoco dialogar. Va a haber una nueva reunión. ¿Puede ser posible que se disminuya el número de actores que participen en ella? Por ejemplo, Diosdado Cabello, o ya no participaría Maduro. ¿Cabe esa posibilidad? La respuesta es sí, pues no solamente eso, sino que además ya se está negociando si se pueden hacer reuniones de carácter privado. Que es donde pues realmente escapamos de la opinión pública y donde podemos negociar pues y donde podemos llegar a acuerdos. Hablar claramente, ¿no? Exacto, ¿no? Que creo que no se puede hacer con total claridad en espacios públicos, con cámara de televisión y en vivo. Muy bien, nosotros vamos a